En la terraza de una casa, vemos a dos jóvenes sentados en silencio durante la noche. Cuando el frío hizo que la chica intentara entrar, el chico la detuvo, la acercó con la manta y la besó de sorpresa. Ella quedó paralizada y luego lo empujó. Sonrojada nos cuenta que él era el hijo del líder de una organización religiosa y por ironía del destino, ambos vivían en la misma casa. La historia comienza presentándonos a nuestra prota, llamada Chunha. Esta nos cuenta que fue obligada a vivir sola en la casa desordenada y abandonada de su tío. La razón de ello es que éste estafó a su familia y huyó con el dinero destinado a la expansión de su cafetería, con la escuela demasiado lejos y sin recursos para alquilarle un lugar donde vivir. Sus padres la enviaron allí, porque era el lugar más cercano a su nueva escuela. Mientras tanto, ellos encontrarían al bastardo de su tío y trabajarían sin descanso para recuperarse de la ruina. Cuando finalmente llega el primer día de clases, vemos a Chunha tomar el metro para ir a la escuela. Ya en este, nota al lado suyo a un chico tallado por los mismísimos ángeles. Mientras se preguntaba si hablarle o no, se le viene a la cabeza una imagen en donde le dice a su nieta que se arrepiente en no haberle hablado a ese chico aquel día, como no quería que eso pasara. Con gran determinación, le pregunta si le gustaría unas gomitas. Como este no le respondía, piensa que la cagó, porque quien en su sano juicio recibiría comida de un desconocido, pero para su sorpresa este lo hace. Gracias a ello, empiezan a charlar en el tren y se entera que su nombre es Kim. Johan, como le sonaba religioso, le pregunta si es así. Este al oír eso, guarda un profundo silencio hasta bajar del tren. Ya en clases, Chunha les pide a sus amigas que no le digan a nadie que su tío los estafó. Estas le piden que no se preocupe por ello, y aunque se enteraran, nadie le prestaría atención, porque están más interesados en el chico nuevo. La razón de ello es que es el hijo de un líder de un culto religioso, llamada la Iglesia Adventista del Milenio, y están construyendo ese enorme edificio, porque según el apocalipsis ya se avecina, y su nombre es Kim Johan. Chunha al oír eso, queda en shock, y espera que no sea el chico que conoció en el tren, pero para su mala suerte fue así. Si eso no fuera poco, este se sienta detrás suyo. Todo mundo al ver que era cierto ese rumor, empiezan a murmurar que no quieren estar en la misma clase con un fanático religioso. Además notan que ese traía una maleta, como si hubiera escapado de casa. En cuanto llega la hora del almuerzo, las mejores amigas de Chunha, llamadas Sunha y Hye, se preguntan si en verdad Johan escapó de casa. De pronto un chico llamado Seyun les menciona que mientras pasaba por la sala de profesores hace rato, escuchó que Johan le mencionó a su profesor titular que sus padres saben que se fue de casa porque pasó la maleta enfrente suyos, y si le preocupaba que le reclamaran a él o la escuela, puede estar tranquilo, porque tenían cosas más importantes que su huida. Como ellas saben, su profesor no preguntó más y lo dejó en paz. En cuanto terminan las clases, Chunha nota que está lloviendo muy fuerte, y perpleja se pregunta si Johan sí tendrá un lugar donde quedar. En cuanto saca su paraguas, nota que está todo dañado. Molesta se menciona que no tiene tiempo para preocuparse por otros, porque ella tiene sus propios problemas. Al cabo de un buen rato, vemos a esta re feliz, porque limpió toda la casa de su tío, y por fin lo puede llamar un hogar. De pronto escucha que alguien toca la puerta, y perpleja se pregunta quién será, porque no espera a nadie. Sin más procede a abrir, y sin querer termina golpeando a quien tocó. En cuanto le va a pedir perdón, nota que era Kim Johan. Perpleja le pregunta qué diablos hace aquí. Además, como sabe su dirección, este lo único que le menciona es que si lo puede dejar entrar. Chunha por supuesto no iba a aceptar, pero como lo golpeó y siente un poco de lástima por él, acepta. Ya adentro, este sin rodeos le comenta que su tío estafó a la Iglesia Adventista del Milenio, y sabe que fue él, porque se enteró que su familia también fue estafada por la misma empresa de construcción y se llevó alrededor de 100.000 millones de won. Chunha al oír eso, queda en shock. Johan le pide que no se preocupe, porque la iglesia atrapará a su tío y recuperarán su dinero, pero con una condición, que es que lo deje vivir. Aquí, Chunha al oír eso, lo procede a echar. Mientras lo hacía le menciona que no se necesita su ayuda, porque su familia conocen a su tío mejor que nadie, y sin duda lo atraparán. Además, si en verdad quiere ayudarla, ¿por qué diablos tiene que dejarlo vivir en su casa? Johan nervioso le menciona
que eso tiene una explicación y pronto la sabrá. A pesar de lo dicho, Chunja se sigue rehusando. Johan, al ver que no iba a aceptar, no le queda más opción que amenazarla con su iglesia. Chunja, temerosa, acepta dejarlo quedar, pero solo por hoy, y le deja claro de una vez que no son un equipo, y con eso dicho, le indica en la habitación en la que se puede quedar. Mientras se dirigía a esta, Johan le agradece de todo corazón. La mañana siguiente, vemos que en cuanto Chunja se despierta, le pregunta por qué no se ha ido. Johan le menciona que lo hará después de clases. Chunja, que sentía lástima por él, acepta, y al verlo comer un sándwich de la tienda, le pregunta si eso es todo lo que comerá. Este le dice que sí. Ella, al oír eso, lo regaña, porque eso no lo nutrirá. Johan le menciona que ha comido eso toda su vida, y nunca ha tenido problemas, y sin más que decir, se marcha a la escuela. Eso sorprende a Chunja, porque era rico, y solo come comida barata. Ya en la escuela, Sunja y Hye se preguntan dónde se habrá quedado Johan anoche, porque parece que durmió. Bien, Chunja, al oír eso, se pone nerviosa. De pronto cae en cuenta que ellas saben bastante sobre él, por lo que les pregunta si esa iglesia es tan poderosa. Ellas le dicen que sí. Y según hay un rumor de que unos niños molestaban a Johan, y al poco tiempo el negocio de sus padres quebró, y es obvio que fue obra de su padre. Chunja, al oír eso, se alegra de haberlo dejado quedar anoche. En cuanto llega a casa, le menciona a Johan que lo dejara quedarse unos días más. Este, perplejo, le pregunta por qué. Chunja le menciona que porque son un equipo. Obviamente no era por eso, sino que le daba mucho miedo su papá, y para que no destruyera la cafetería de sus padres, lo iba a dejar quedar unos días más. En cuanto Johan le iba a agradecer, empieza a toser. Chunja, al percatarse de ello, lo empieza a cuidar, para que no se enfermara gravemente y se lo pegara. Debido a todo ello, Johan, perplejo, le pregunta si acaso es un método especial, porque es la primera vez que lo ve. Chunja le dice que no, y es lo usual que hace uno cuando se enferma, y curiosa le pregunta qué hace él. Este le menciona que si no es para ir a urgencias, empieza a rezar. Chunja, al oír eso, queda en shock. De pronto recuerda que no le ha dado sopita de pollo, por lo que le pide que se quede aquí, mientras vuelve con ella. Antes de irse, le pide que le pregunte a su padre si sabe algo de su tío. Johan, al oír eso, se hace el que le duele la cabeza. Al cabo de un buen rato, vemos a Chunja observar a Johan dormir, y considera que no parece un fanático religioso. De pronto lo nota despertar, y al ver que la vio, se muere de la vergüenza por ello. Unos cuantos días después, vemos a Chunja en el autobús rezar. La razón de ello es que se enteró de los profesores de la academia para ingreso de la universidad, que sus padres la retiraron, porque no la podían pagar, por la estafa de su tío. Eso por supuesto la molesta, porque ni siquiera le avisaron. Si eso no fuera poco, en los exámenes de simulacro le ha ido fatal, y si seguía así, su futuro se arruinaría. En cuanto llega a casa, nota que las luces andaban apagadas, por lo que piensa que Johan andaba dormido. En cuanto las enciende, nota a este en el comedor estudiando. Chunja por supuesto se asusta. Johan, al percatarse de ello, le pide perdón. Es que se acostumbró a estudiar con la luz apagada. En cuanto Chunja le iba a decir que no pasa nada, nota que él ya había resuelto todos los ejercicios de su libro, y perpleja le pregunta si lo hizo en su academia. Johan le dice que no asiste a una, y eso fue gracias a lo que le enseñan en la escuela e internet. Chunja de pronto cae en cuenta que sus amigas le mencionaron que él está entre los 5 mejores estudiantes de la escuela, en lo que se muere de la envidia, porque tiene un futuro prometedor, y rezada empieza a murmurar que en cambio a ella la acabaron de echar de la academia, aunque sabe que a él no le importa eso. Pero para su sorpresa, Johan le menciona que si gusta le puede enseñar. Chunja por supuesto acepta. Debido a lo tonta que era, Johan le enseña a detalle. Y era tan bueno explicando, que Chunja en poco tiempo es capaz de hacer los ejercicios ella sola, y re feliz por ello, le agradece de todo corazón. Johan, que era más bueno que el pan, le dice que si no entiende algo se lo haga saber. Chunja, al oír eso, se sorprende, y no era para menos, porque pensaba que era alguien malo, pero no es así. La mañana siguiente, vemos a esta junto a sus amigas relajándose en un café, porque ya hicieron el examen. De pronto, el camarero le entrega una carta a Chunja. Sus amigas pensaban que era su número, pero en cuanto la leen, nota que éste les pedía que se fueran, primero porque hacían mucho ruido, y segundo,
porque llevaban mucho tiempo sentadas. Estas al inicio se molestan, pero al recordar que Chunha vivía cerca, mencionan que ya tienen un lugar donde hablar. Mientras llegaban a su casa, vemos a Chunha nerviosísima, y no era para menos, porque Johan debe estar allí, y si lo encontraban su vida escolar terminaría, porque andaba viviendo sola con un chico. Si eso no fuera poco, era el hijo del líder de un culto, y para que eso no pasara, lo empieza a llamar sin parar. Pero este no le contestaba porque tenía el teléfono en vibración. Además andaba limpiando la casa. En cuanto las chicas llegan a esta, empiezan a regañar a Chunha, porque la puerta estaba abierta. Chunha era consciente que ese era su fin, porque eso confirmaba que él estaba allí. Pero para su sorpresa las chicas no se lo toparon, en lo que se pone re feliz, y mientras se ponían cómodas, va rápidamente a buscarlo, para pedirle que se escondiera, pero no lo veía en ningún lado. Y cuando pensaba que en verdad no estaba allí, nota su teléfono encima de la mesa. Por curiosidad se agacha para ver si estaba allí, y confirma que si era así. Al oír que las chicas venían para acá, se levanta rápidamente, y les pide que no entren. Estas perplejas le preguntan por qué. Chunha, nerviosísima, le menciona que porque su cocina es su templo, y no le permite a nadie entrar. Estas apenadas le dicen que está bien. En cuanto se dirigen a la sala, le pide a Johan que por favor se quede un rato aquí. Este por supuesto se rehúsa, y le dice que mejor le inventen una excusa a sus amigas, para que vengan otro día. Chunha sabe que tiene razón, y en cuanto les iba a pedir que se vayan, estas le proceden a dar una bolsita de macarrones, y le piden perdón por invadir su casa sin avisar. Chunha, conmovida, les dice que no pasa nada, y va por unas bebidas para sentarse a estudiar. Johan por supuesto se pone re furioso por ello. 40 minutos después, vemos a este cansado de estar tanto tiempo en ese lugar. De pronto escucha su teléfono sonar. Chunha, al percatarse de ello, rápidamente rechaza la llamada, pero nuevamente el mismo número empieza a llamar. Sus amigas, al percatarse de ello, le piden que conteste, porque podría ser algo importante. Chunha sabe que tiene razón, y en cuanto contesta el teléfono, escucha a alguien mencionar que no solo le bastó escapar de casa, sino que también sabía sobre la estafa de la empresa de construcción, por lo que lo va a matar al igual que Tak Mujin. Chunha, al oír el nombre de su tío, perpleja le pregunta si lo conoce. El hombre, al escuchar la voz de una chica, le pregunta si es una amiga de su hijo. Chunha se pone nerviosísimo, porque es su padre, y no puede creer cómo le habla a su hijo, y como tampoco quería morir, le dice que sí, y le comenta que él no puede hablar en ese momento. El hombre, al oír eso, le dice que comprende, y le pide que por favor olvide lo que dijo, y le diga a Johan que más tarde lo llama. Chunha le dice que sí y cuelga. De pronto sus amigas le menciona que ya se tienen que ir, porque es muy tarde, pero eso eran puras mentiras. Y es que escucharon a alguien muy enojado al teléfono, y avergonzadas, prefirieron mejor irse. Johan, al percatarse de ello, finalmente sale. Unos cuantos minutos después, vemos a Chunha cocinándole, como modo de disculpas por lo de la mesa. Mientras lo hacía, iracundo le pregunta que si acaso solo le dijo que eran un equipo, para quedarse en su casa. Este le dice que sí, y no tenía más opción para sobrevivir. Chunha, iracunda, le grita que claro que sí la tenía. Cómo regresar a su casa, además por qué diablos escapó, y qué pasaría si su padre se entera que vive aquí, que si acaso los matará. Johan, al verla tan nerviosa, le pide que no se preocupe, porque su padre no malgastara sus energías en encontrarlo a él, en vez de su tío que le robó 100.000 millones de won. Chunha, al verlo tan tranquilo, curiosa, le pregunta que si acaso no le importa que la iglesia de su padre caiga a la ruina. En cuanto Johan le iba a responder, nota a la olla a presión sonar. Mientras Chunha la apagaba, le menciona que no cree que él esté del lado de su tío, pero le advierte que si le vuelve a mentir, lo echará de la casa. Johan, al oír eso, muy serio, le pregunta que si acaso lo va a hacer a la fuerza. La linda Chunha, al verlo tan cerca suyo, pensaba que la iba a besar. En donde se prepara, Johan, al percatarse de ello, perplejo, le pregunta qué diablos hace. Chunha, avergonzada, le menciona que si acaso no la iba a besar. Este le grita que no, y no puede creer que tenga semejantes pensamientos impuros, y procede a encerrarse en su habitación, porque es una pervertida. Chunha, avergonzada, le grita que eso no es cierto. La mañana siguiente, vemos a esta
molesta, porque Johan anoche no le abrió, además salió más temprano que ella a la escuela. Sunja y Hye al verla tan enojada, le proceden a mostrar fotos de un gatito de la escuela, mientras lo hacían le comentan que su compañera Jige es un ángel, porque siempre le lleva comida. De pronto unas chicas le comentan que no están seguras de ello, y según escucharon, ella pertenece a la iglesia adventista del milenio. Unas cuantas horas después, vemos que Chunja logra alcanzar a Johan en el metro, e Iracunda le grita que esta vez sí responderá a sus preguntas. Este termina aceptando, y le pide que la acompañe a un sitio, que era nada más ni nada menos que el supermercado. Chunja perpleja le pregunta, ¿por qué diablos están aquí si todavía queda un montón de comida en casa? Johan muy serio le menciona que toda está caducada, y no puede creer que no se haya enfermado. Ya adentro, procede a disfrazarla para que no la reconozcan. Chunja molesta le grita que quien dijo que lo iba a acompañar. Johan reserio le menciona que si no quiere se vaya a casa. Chunja, al ver lo frío que es, le menciona que debería ser más amable, porque lo puede sacar de su casa. Johan, cansado de sus amenazas, le menciona que si hace eso, le dirá a todos que se quedó en su casa. Chunja, al oír eso, le ruega que por favor no lo haga. Johan, que era más bueno que el pan, acepta. En cuanto tiene el carrito listo e iba a pagar, Chunja empieza a sacar cosas sin parar, porque según no necesitaban todo eso, y no puede creer que no sepa lo básico de las compras. Johan, al oír eso, guarda un profundo silencio. De pronto nos muestran un flashback de Johan de pequeño, en donde le decía a su madre que el refri estaba vacío, y esta, en vez de ir de compras con él, le daba dinero para que comprara lo que quisiera. Volviendo al presente, Chunja curiosa le pregunta, ¿con qué diablos va a pagar si ni siquiera trabaja? Johan le pide que no se preocupe por ello, porque como su madre es rica, le daba un montón de dinero cuando era un niño, y como no lo gastaba todo lo ahorró. Con eso dicho, procede a preguntarle qué hay de sus padres. Chunja le menciona que a diferencia de él son pobres, y sus papás trabajan sin parar, al grado que les ayudaba de pequeña, y gracias a todo lo que ahorraron, montaron una cafetería, y la iban hasta a expandir. Pero el bastardo de su tío los estafó. Como estaban hablando con tal sinceridad, aprovecha para preguntarle por qué huyó de casa. En cuanto Johan le iba a responder, Chunja ve a alguien muy parecido a su tío, por lo que le dice a Johan para que lo ayude a atrapar, pero para su sorpresa, este la termina deteniendo. Chunja, al percatarse de ello, lo muerde para seguir a su tío. Aunque lo logra un momento, Johan la vuelve a atrapar. Como este no la iba a dejar ir, no le queda más opción que gritar: «Oppa, no voy a robar». Gracias a ello, las personas alrededor lo van a detener, en lo que aprovecha para seguir a su tío, y nota como este se monta en un ascensor. En cuanto iba a ingresar, este se termina cerrando. En cuanto se iba a ir por las escaleras, Johan termina apareciendo enfrente suyo, y le pide que lo escuche un momento, y le explicará todo. Mientras tanto, en el ascensor, vemos que una señora le pregunta a un chico ¿por qué no esperó hasta que entrara la chica? Este, llamado Suno, le menciona que porque su amiga tiene prisa. Resulta que fue él quien confundió Chunja con su tío. De pronto este le pregunta a Jige si acaso esa no era Chunja. Ella le menciona que no está segura. Retomando con Johan, vemos que le menciona a Chunja que desea que la iglesia adventista del milenio desaparezca. Por eso fue que no le dijo a su padre que su tío lo estaba estafando, pero como vio se enteró, y como temía que lo matara, huyó, y como no quería que su padre recuperara su dinero, la detuvo, y comprende que esté enojada por ello, pero si supiera lo que hace la iglesia lo entendería. Chunja, al oír todo eso, le pide que por favor se vaya de su casa. Johan, al ver lo seria que estaba, le menciona que si acaso no le dijo que sus padres no se irían a la ruina por esa estafa. Esta le da la razón, pero eso no significa que le siga mintiendo, y que si acaso sabe lo que pasaría si la gente se enterara que vive con él. Johan, molesto, le menciona que habla como si la hubiera traicionado, y la razón por la que lo dejó vivir con ella fue porque le temía a la iglesia de su padre. Chunja, enojada, dice que en parte, pero hubo otra razón también. Johan, perplejo, le pregunta cuál es. Chunja, por supuesto, no se la iba a decir, porque era que le gustaba, y como estaba tan enojada con él, va a su habitación a sacar todas sus cosas. En esta se termina encontrando con un montón de macarrones. Esta, perpleja, le pregunta por qué hay un montón. Johan, nervioso, le menciona que se los compró
como modo de agradecimiento por haberlo dejado vivir aquí. La linda Chunja al oír eso, no sabía qué hacer con él. De pronto nos muestran un flashback de Chunja de pequeña. Su tío, que acababa de llegar, curioso, le pregunta qué hace. Esta le menciona que un poema. En cuanto lo empieza a leer se ríe. Chunja, molesta, le pide que lo lea completo. Este lo hace, y decía: la granada tiene un seguro, el seguro evita que la granada explote, si sacas el seguro, la mecha dentro se enciende, y entonces explota, por eso el amor es una granada. Su tío, perplejo, le pregunta si lo hizo sola. Chunja le dice que no, y lo ayudó un señor militar, que lo acaba de dejar su novia. Su tío le dice que no está mal, y debido a que no sabía sobre el amor, le susurra algo al oído. La linda Chunja al oírlo, queda en shock. Volviendo al presente, vemos a esta y Johan comiendo juntos. De pronto este curioso le pregunta si lo va a dejar quedar. Chunja piensa los pros y contras de ello. Los pros es que comparte los gastos a la mitad, la ayuda a estudiar y limpiar, además no se queda sola en este lugar. Los contras serían todo eso, más el fin de su vida social. Como veía más beneficios, lo deja quedar. En cuanto Johan le iba a agradecer, nota que tenía un corte en el brazo. En cuanto se coloca una bendita, le comenta a Johan que se la tuvo que hacer cuando seguía a su tío. Este le da la razón. De pronto Chunja le pregunta si no le molesta que la gente crea que pertenece a un culto. Johan le dice que por ahora no, porque nadie se mete con él. Chunja al oír eso le comenta que si les dijera que no pertenece a ese lugar, sería muy popular. Johan muy serio le menciona que no le interesa ser popular. Si la persona que le gusta no piensa de ese modo. Chunja al oír eso, guarda un profundo silencio. La razón de ello es que nunca pensó que Johan le gustara a alguien y se preguntaba quién es, porque siempre se lo permanecía solo, por lo que lo observa todo el día para ver quién es. De pronto se pregunta por qué está tan interesada en ello. Al cabo de un buen rato, vemos a Johan cambiándole la bendita. Mientras lo hacía, nota a Chunja observándolo fijamente. Volviendo al recuerdo de Chunja pequeña, resulta que su tío no le dijo nada, y solo se hizo la sorprendida. Molesta le pide que le diga qué es el amor. En cuanto este se lo iba a decir, su hermana le lanza una arrocera, y le grita que no le dañe la cabeza a su hija. Debido a ello, su tío le menciona que le dirá cuando sea mayor. Volviendo al presente, vemos como la linda Chunja besa en el cachete a Johan. En cuanto se percata de ello, avergonzada lo cachetea sin querer. Johan, perplejo, le pregunta si acaso le gusta. Chunja, que estaba roja como un tomate, huye rápidamente de allí, diciendo que le dolía mucho el brazo. Ya en su habitación, vemos muriéndose la vergüenza por hacer eso. Aunque también andaba feliz, porque se sintió muy bien, además sintió que a él no le desagradó. A pesar de ello, al otro día la vemos fuera de sí. Sunja y Ji, al percatarse de ello, perplejas le pregunta por qué está así. Chunja nerviosa les pregunta qué pensaría si alguien las besara de la nada. Estas le menciona que si es alguien que les gusta, nada, pero si no, lo denunciarían, le darían un puñetazo o matarían. Chunja al oír eso queda en shock, y pensándolo bien les da la razón, porque no solo lo besó, sino que lo golpeó. Y de seguro la debe estar odiando ahora. Al cabo de un buen rato, vemos que le tocó limpiar la escuela. En cuanto va a ver con quién le tocó, nota que es Yeji, por lo que la procede a saludar, pero ella no le responde. Si eso no fuera poco, le empieza a tirar el mugre del piso superior. Chunja por supuesto se enoja por ello, pero lo deja pasar, porque está preocupada por Johan ahora mismo. En cuanto Yeji termina, e iba a avisarle a Chunja que ya se va, se termina resbalando con un charco de agua. Los demás, al percatarse de ello, se empieza a reír sin parar. Chunja, que era más buena que el pan, se cae a propósito, para que no se sienta tan avergonzada. Johan, que pasaba por allí, y se percató de ello, iba a revisar si está bien, pero debido a la gran multitud no puede. Retomando con Yeji, vemos que muy seria le pregunta a Chunja si acaso se está burlando de ella. Chunja al oír eso queda en shock, y no era para menos, porque solo la estaba ayudando, y ahora quedó como la mala. Retomando con Yeji, resulta que le dijo eso a Chunja, porque pensaba que fue ella quien echó el agua para que se cayera, y después se tiró, para hacerse la buena. De pronto se termina topando con Johan. Este muy serio le menciona que porque le dijo eso a Chunja, si ella solo la estaba ayudando para que no pasara vergüenza sola, y en vez de agradecerle, la trató mal, y si alguien lo ayuda,
Lo mínimo es dar las gracias. Yeji guarda un profundo silencio. Segundos después, vemos que le agradece a Chunha, aunque su expresión se veía más de enojo que de agradecimiento. Sin más que decir se marcha. Retomando con Suno, vemos que se termina topando con Yeji, por lo que la saluda, pero esta no le presta atención y pasa de él, aunque logra escuchar que dice que Johan es el mejor. Retomando con Chunha, vemos que se estaba nerviosísima. La razón de ello es que se mojó el trasero de agua. Y piensa que si alguien la veía, pensarán que se orinó por la vergüenza de haberse caído, y si eso pasaba, la llamarían la chica pis hasta la graduación. De pronto Johan la arrastra a un salón. Ya los dos solos, le procede a colocar su chaqueta. Chunha avergonzada le menciona que no se orinó. Johan le dice que ya lo sabe. Chunha al oír eso, se siente aliviada, debido a lo cerca que estaban. Johan se aparta rápidamente de ella. Chunha al percatarse de ello, sabe que es por lo del beso, aunque estaba avergonzada por ello, le procede a pedir perdón. De pronto aparece Suno en la ventana, y les comenta que ellos son los del supermercado, y es que reconoció a Chunha en el ascensor, y vio a alguien disfrazado con Johan. Chunha al oír eso, le menciona a Johan que los atrapó. Este iracundo le grita, que porque lo admitió, que si acaso no vio que no estaba seguro de ello. Sin más lo acepta, y muy serio le pregunta si se lo va a decir a los demás. Suno perplejo, le pregunta si son novios. Estos le dicen que no lo son. Suno anonadado le menciona que como no lo son, si salen juntos y hasta se besan, estos le comentan que es un malentendido, y que si acaso va a revelar su secreto. Suno les dice que no, y solo quería confirmar sus sospechas, y sin más que decir se marcha. Ya solos, vemos que se sienten aliviados de que Suno no le contara a nadie. Al rato en el metro, vemos que se sientan separados, por si se encontraban con Suno. De pronto Chunha le menciona a Johan por WhatsApp que escuchó que Yeji pertenece a la iglesia adventista del milenio y que si acaso cree que Suno también, porque siempre se la pasa con ella. Johan le dice que él no, y eso lo sabe, porque fueron a la misma secundaria, y en cuanto a Yeji no sabe, y en vez de estar preocupándose por esas cosas, mejor le diga si hizo los ejercicios que le dejó. Esta no le responde, y como ya habían llegado a su destino, huye rápidamente de allí. Unas cuantas horas después, vemos que Chunha recibe un mensaje de la alcaldía, informándole que están reparando las tuberías de su vecindario, y le recomiendan que no abran las llaves, porque saldrá agua oxidada. En cuanto le iba a informar a Johan, escucha la lavadora sonar, por lo que va rápidamente para allá, pero ya era demasiado tarde porque olía fatal. Si eso no fuera poco, eran su uniforme. Perpleja le pregunta a Johan qué hacer. Este sugiere comprar agua embotellada para lavarlo. Chunha se niega al toque, porque gastarían mucho dinero, y sugiere mejor ir a la lavandería de 24 horas del otro vecindario. Johan se niega, porque llegarían muy tarde a casa. Chunha le da la razón, pero le dice que es 1000 veces mejor que malgastar el dinero. Por su parte sus padres le dan una mesada todos los meses, pero a él no, y qué hará cuando se acaben sus ahorros. Johan sabe que tiene razón, por lo que termina aceptando. Unos cuantos segundos después, vemos a ambos en una bicicleta dirigiéndose a la lavandería. Mientras lo hacían, Johan nota que Chunha se iba a caer, por lo que le pide que se sujete de él. Esta por supuesto acepta. Ya con sus brazos alrededor, se empieza a sonrojar, porque está abrazando a Johan. Mientras lo hacía, nota que su cuerpo es duro, a diferencia de cuando abraza a sus amigas. Por curiosidad toca su pancita para ver si es blanda. Johan por supuesto se enoja por ello, y le grita que si no se detiene ahora mismo, se irá caminando. Minutos después, vemos a estos en la lavandería, mientras esperaban a que la ropa estuviera lista. Johan, curioso, le pregunta a Chunha cómo es su tío. Esta muy seria le menciona que una completa deshonra, porque siempre se la vive metiendo en problemas, y sabe muy bien cómo es, porque su tío nació tarde, y su madre prácticamente lo crió, y consideran que si lo atrapan no perdonarían, porque después de todo son familia. Pero en cuanto dice eso se pone a rezar, porque entonces su tío porque les hizo eso, y empieza a murmurar que si no lo atrapan, le tocará dejar la escuela y trabajar en una fábrica para ayudar a su familia, y ha oído que esos trabajos son muy duros. Johan al ver que Chunha iba a llorar, sabe que debe hacer algo, y lo mejor que se le ocurre es decirle que se hará responsable. Mientras la toma de la cara, la linda Chunha curiosa le pregunta si se refiere a ella.
Este nervioso le dice que no, sino del dinero, y conseguirá un trabajo a tiempo parcial para que no trabaje en una fábrica. Chung-ha sabe que no hablaba en serio, pero aún así, le agradece de todo corazón por haberle subido los ánimos. En cuanto la ropa está lista, se dirigen a la casa en la bici. Unos cuantos minutos después, vemos que Chung-ha no se sacaba de la cabeza lo que le dijo Johan, y es que para ser alguien tan frío, debe haber una razón por la que dijo eso, por lo que busca en YouTube, como saber si Chico está enamorado de una chica. Primero, siempre quiere ayudarla. Chung-ha al oír eso queda en shock, porque encaja perfectamente en lo que dijo, pero se tranquiliza, porque aún faltan más. Segundo, siempre viene cuando lo llama, en lo que lo hace, y se sorprende porque pasó. En verdad Johan fue por un vaso de agua. Y como está cerca de su habitación fue. Tercero, siempre acepta peticiones absurdas. Para confirmar si es cierto, le pide prestado 1.000.000 de won. Para su sorpresa Johan acepta, obviamente le dice que era una broma. Cuarto, sonríe ante la persona que le gusta. Chung-ha al oír eso queda en shock, porque nunca lo ha visto sonreír, y curiosa por ello, iba a idear un plan para verlo sonreír. La mañana siguiente, vemos que un chico ingresa a su salón, pidiendo prestado un uniforme de educación física. Chung-ha al verlo queda en shock. Por otro lado, este con una risilla le comenta que ha pasado mucho tiempo sin verla, por lo que la va a saludar, pero Chung-ha lo evita. De pronto unas chicas curiosas le preguntan si acaso es amiga de Kim Mu-won. Esta le dice que no. Él al oír eso se molesta, porque eran muy cercanos en primaria. Chung-ha nos cuenta que si aceptaba que son amigos, las chicas la empezarían a molestar con él. Aunque reconoce que es guapo, no es su tipo en absoluto. De pronto Mu-won nota detrás suyo al famosísimo Kim Johan, y curioso le pregunta si es cierto que estafaron a su iglesia. Todos al oír eso, quedan en shock, y curiosos le preguntan dónde escuchó eso. Mu-won les comenta que de su iglesia católica. Ellos al oír eso, confirman que tiene razón, porque no han vuelto a ver nadie trabajando en el edificio, y ahora que lo piensan, se preguntan por qué Johan escapó de casa en un momento así. Chung-ha considera que esa es su oportunidad para decirle a todo mundo que no pertenece a ese lugar y así recuperar su vida social, pero para su sorpresa, Johan le daba igual. Como no podía soportar pasar semejante oportunidad, le pide a Mu-won que le diga a sus amigos que Johan odia la iglesia adventista del milenio. Este muy serio le menciona que por qué lo debería hacer. Si dijo que ellos no son amigos, Chung-ha le pide perdón y le promete que si la ayuda con ello, le deberá un favor. Mientras tanto, vemos a Johan muy serio por su cercanía. Retomando con Mu-won, vemos que acepta la oferta de Chung-ha, y mientras se iba a su salón, se pregunta por qué quiere ayudar a ese tipo. Al cabo de un buen rato, Chung-ha nos cuenta que la noticia de la estafa a la iglesia adventista del milenio se propagó en un instante, y habían tres reacciones entre los estudiantes. La primera, los que no querían que atraparan el ladrón; la segunda, los que sí; y la tercera, los que aprovecharon para acercarse a Johan y eran puras chicas. Y escucha en el baño que su compañera de clases, llamada a John, le dijo a sus amigas que se le iba a confesar, pero dentro de unos días, porque muchas chicas ya lo habían hecho. Ya en casa, vemos a Chung-ha rezar. De pronto Johan aparece detrás suyo, y muy serio le menciona que quiere hablar de dos cosas con ella. La primera es que le gustaría compartir los gastos con ella, porque va a vivir aquí durante un tiempo, y sería lo justo. Chung-ha por supuesto acepta, porque no tenía mucho dinero en realidad. Con eso claro, Johan le pregunta si de casualidad le gusta. Chung-ha al oír eso, se niega al toque. Este le recuerda que lo besó. Chung-ha nerviosa le menciona que lo hizo por impulso. Él al oír eso, le pregunta si acaso ha hecho eso con alguien más. La linda Chung-ha al oír eso, guarda un profundo silencio. La razón de ello es que no le podía confesar que a la única persona que ha besado es a él, porque también tiene dignidad. Debido a su silencio, Johan le pregunta si acaso ha hecho eso con Mu-won. Eso la deja en shock. Como respondió, Johan piensa que sí, y le da a entender que es una facilona. La linda Chung-ha al oír eso se molesta, a tal grado que le lanza un montón de cosas, y como no lo quería ver corre a su cuarto. Ya en este, piensa que es una tonta por pensar que le gusta a él, porque si fuera así, nunca le habría dicho eso, y de lo molesta que estaba, llama a alguien para poder hablar y tranquilizarse. 3 doritos después, vemos que era nada más ni nada menos
que Kim Moo-won. La razón de ello es que Sunja y Hye estaban ocupadas. Al verla tan molesta, le pregunta si se peleó con sus padres. Chunja le dice que no, y en realidad fue con su primo, y es que ahora vive con él. Al ver que Moo-won no le preguntó por qué, le pregunta la razón. Le menciona que cada uno tiene sus problemas, y si no quiere hablar, no pasa nada. Chunja, al ver lo bueno que es, le pide perdón por lo de la mañana, y en realidad lo considera un buen amigo, y recuerda todo lo que hacían en primaria. Retomando con Johan, vemos que estaba preocupado, porque Chunja nada que volvía a casa, y pensaba que debe estar llorando por lo que le dijo. Y reconoce que fue un completo idiota, y al recordar lo buena que ha sido con él, va rápidamente a buscarla y disculparse. Retomando con Chunja, vemos que estaba muchísimo mejor, gracias a la compañía de Moo-won. Como ya era tarde, se van a casa. Moo-won, como todo un caballero, se ofrece a acompañarla, y que no se preocupe, porque él vive cerca de aquí. Chunja acepta, y reconoce que es mucho más tranquilo y dulce afuera que en la escuela, y lo ideal es que le gustara a alguien como él, no como el tonto de Johan. Retomando con vemos que estaba buscando a Chunja por todas partes. De pronto alguien lo llama a lo lejos. En cuanto se voltea, nota que era un amigo de su padre. Le menciona que se enteró que se fue de casa. Johan le dice que sí, y al ver al lado suyo a una mujer y un niño, le pregunta quiénes son. Le menciona que nuevos integrantes de la iglesia adventista. Johan, al oír eso, queda en shock, porque pensaba que se habían disuelto por lo de la estafa, y al ver que seguían aprovechándose de la gente, le conecta un puñetazo en toda la cara, y después lo estampilla contra un barandal. De lo molesto que estaba, lo iba a lanzar. Para su buena suerte, es detenido por Moo-won y Chunja, y en cuanto finalmente logran calmarlo, Johan suelta al sujeto. Iracundo le grita que se las pagará en cuanto vuelva a la iglesia. Chunja, muy seria, menciona que Johan jamás volverá. 20 minutos atrás, vemos a Moo-won acompañando a Chunja a casa. Debido a que no hablaban, la empieza a molestar como de costumbre, debido a lo cerca que estaba. La linda Chunja se aleja rápidamente. Mientras Moo-won grababa su reacción, escuchan la voz de Johan. Volviendo al presente, vemos que el hombre curioso le pregunta quién diablos es. Chunja por supuesto no le iba a responder, pero los chicos pensaban que sí, y la sacan rápidamente de allí, ya en un lugar seguro. Moo-won le pregunta a Johan quién era ese sujeto, y por qué lo atacó. Le menciona que un amigo de su padre, y la razón por la que lo golpeó, es porque sigue atrayendo a gente inocente. Moo-won, al oír eso, confirma que es cierto lo que le dijo Chunja, de que no pertenece a la iglesia adventista del milenio, y ya con todo claro, acompaña a Chunja a casa. Como Johan lo seguía, lo trata de perder. Chunja, perpleja, le pregunta qué hace. Moo-won le susurra que perdiendo a ese tipo, y aunque no pertenece al culto, se iba a cargar a alguien, y lo mejor no es relacionarse con él. Chunja sabe que tiene razón, pero al recordar que fue Johan quien la salvó de esa horrible depresión que tenía cuando su tío los robó, también lo quiere ayudar, y sabe que finge ser indiferente, pero en realidad siente algo por ella, y no se rendirá hasta que se dé cuenta de sus propios sentimientos. Moo-won, al ver que le iba a decir algo, le tapa rápidamente la boca. De pronto vemos que es mandado a volar de un patadón. Chunja, perpleja, le pregunta a quién lo golpeó, quién es y por qué le hizo eso. Le menciona que su hermana menor Jeon, y lo golpeó porque ese bastardo no ha regresado a casa, y su mamá está muy preocupada, y curiosa le pregunta si acaso es su novia. Chunja, nerviosa, le dice que son amigos. Jeon por supuesto no le cree, porque ¿qué hacen tan tarde los dos? Chunja, al ver que no le creía, le menciona que si no, pregúntele a su otro amigo. Jeon, al verlo, queda impactada, porque es un papucho. Chunja le da la razón. De pronto Jeon le menciona a Moo-won que si estaba cerca de casa, debería avisar. Chunja, al oír eso, queda en shock, y no era para menos, porque viven en el mismo vecindario. Moo-won, muy serio, menciona que si su mamá lo va a regañar igual, va a acompañar a Chunja a casa. Johan le dice que no es necesario, porque él la va a acompañar, y a diferencia de otro, no lo regañan. Moo-won, muy serio, le menciona que si acaso cree que dejara a Chunja con el loco que golpeó a alguien. Johan le dice que si no quiere que le haga lo mismo, se largue ya. Mientras esos discutían, vemos que Jeon le menciona a Chunja que sean amigas, y cuando quiera venga a su casa. Moo-won le da la razón, porque su primo se la pasa molestándola. Chunja, al oír eso,
Sabe que Johan se dará cuenta que habló de él, y como no quería que eso pasara, huye rápidamente a casa. Los chicos, al percatarse de ello, quedan en shock. De pronto Johan se choca con Mugon aposta. Jeon, al percatarse de ello, le menciona que lo odia. Este le dice que es mutuo. Esta curiosa le pregunta si le gusta esa chica. Mugon guarda un profundo silencio. Al cabo de un buen rato, vemos a Chunha nerviosa en su cuarto. La razón de ello es que escucho desde hace rato que Johan está en el pasillo, y seguro quiere hablar con ella, pero no sabe cómo. De pronto lo escucha irse a su habitación. Esta sabía que si no hacía algo, no solucionarían el asunto, en lo que sale rápidamente, y le grita que si quiere decirle algo, está lista para oírlo. Para su sorpresa, este le pregunta por qué estaba con Mugon. Unos cuantos minutos después, vemos a Chunha re feliz, porque solucionaron todos los malentendidos, y volvieron a ser amigos. La mañana siguiente, Johan curioso le pregunta por qué está limpiando este lugar. Chunha le menciona que porque consiguió unos artículos de sus vecinos y piensa hacer una sala de estudio allí, y necesita su ayuda para subir todo. Este por supuesto acepta. Ya con todo eso adentro, vemos que lo iban a limpiar. Como no hallaba el trapo por ningún lado, Chunha le pide a Johan que vaya al almacén, porque debe estar allí. Como se demoraba, va para allá, y lo empieza a regañar por la tardanza. De pronto la puerta se termina cerrando. En cuanto Chunha la va a abrir, no puede, y nerviosa menciona que están encerrados. Johan, al oír eso, queda en shock. Ya los dos, más calmados, tratan de romperla entre los dos, pero no pueden, debido a que es de metal. Como iba a ser imposible salir, no le queda más opción que pedir ayuda. El problema es que ninguno traía su celular. Si eso no fuera poco, mañana tenían clases. Johan era consciente que nadie se preocuparía por él, pero por Chunha sí, y de seguro sus amigos vendrán, y si los encontraban a los dos sería el fin. De pronto nota a Chunha temblando del frío. Obviamente la quería ayudar. El problema es que lo único caliente del lugar era él, y nervioso le menciona que si quiere la puede abrazar, pero que no lo malentienda, porque no quiere que se enferme por el frío. Ella, al oír eso, queda impactada. Como no le respondía, pensaba que se extralimitó. De pronto Chunha le dice que está bien, y con eso dicho, se siente enfrente suyo. Johan, nerviosísimo, la empieza a abrazar. Por supuesto, Chunha se pone rojísima como un tomate. Minutos después, esta se voltea para ver su reacción. Johan, al percatarse de ello, la suelta de inmediato y se levanta, porque no quería que viera su expresión. Chunha, que quería que la siguiera abrazando, lo agarra para que sigan un ratito más. Este por supuesto se niega, y sonrojado le menciona que deje de bromear. La linda Chunha, al ver su reacción, se le acelera el corazón. De pronto aparece un diablito en forma de su tío, diciéndole que continúe molestándolo. Esta, que estaba molesta con él, lo trata de golpear. Johan, al ver que se estaba volviendo loca, entabla una conversación, mencionándole que su familia la debe amar mucho. Chunha le comenta que no está segura de ello, y le procede a contar una historia de hace 3 años, en donde se obsesionó con un videojuego, a tal grado que se gastó más de 1 millón de won. Johan, perplejo, le pregunta de dónde lo sacó. Chunha menciona que por supuesto de la tarjeta de sus padres, y no revisaban porque se la pasaban trabajando, pero en cuanto lo hicieron, le dieron una paliza que jamás olvidará, y ellos creyeron que cambiaría después de eso, pero no, y su próxima víctima fue su tío. Pero este al otro día la atrapó, y pensó que ahora sí sería su fin, pero para su sorpresa este solo le jaló sus mejillas, y le advirtió que si lo hacía otra vez, sí le diría a sus padres. Como no quería decepcionar a su tío, que fue tan bueno con ella, desde ese día no volvió a jugar ese juego, y sabe que lo que hizo está mal, pero considera que a veces uno puede aprender mejor con amor que con dolor, y con eso en mente, le pide a la linda puertecita que se abra. Para su sorpresa esta lo hace. Ellos por supuesto quedan en shock, a tal grado que Johan se empieza a reír sin parar, diciéndole que la abrió con el poder del amor. Chunha, al verlo sonreír, se pone re feliz, y le pide que lo haga otra vez. Johan, avergonzado, por supuesto se niega, y huye rápidamente a su habitación. La mañana siguiente, Chunha nos cuenta que cuando se toca con Johan sin querer, ambos sienten una descarga eléctrica. La razón de ello es que recuerdan lo que sucedió ayer en el almacén. También los chicos que lo odiaban, lo muestran sin disimulo, porque su iglesia se debilitó. Si eso no fuera poco,
Las chicas se le acercan más, sobre todo a Yeon, mientras Chungha la observaba con enojo. Suno le pregunta a Yeji si no cree que Chungha y Johan hacen buena pareja, esta le dice que no, y esa tonta queda mejor, con ese idiota amigo suyo. Suno por supuesto no pensaba igual. Y considera que Johan a la única que le presta atención es a Chungha. Unos cuantos minutos después, vemos a este recansado. La razón de ello es que anoche no pudo dormir, por estar pensando en Chungha. Retomando con esta, escucha que a Yeon le menciona a sus amigas que hubo un momento entre Johan y ella. Chungha al oír eso la arrincona y le pide que le cuente al respecto. A Yeon avergonzada le dice que no, porque es muy vergonzoso. Chungha recuriosa, le promete que no le contara a nadie. La linda a Yeon le dice que está bien, y sin más dilación le comenta que ambos hicieron contacto visual, y debido a ello se le va a confesar, y está segura que aceptará, porque su adivina le dijo que pronto encontraría el amor. Chungha al oír eso queda en shock, porque sabe que a Yeon es muy hermosa, y cualquier chico le diría que sí, y como no podía hablar con nadie de sus sentimientos, se descontrola, porque necesita desahogarse. Mientras se preguntaba qué hacer, se topa con Suno a lo lejos, y cae en cuenta que como él ya sabe su secreto, la podría escuchar, y aprovecha que fue a comprar unas bebidas para hablar. Ya en un lugar solo, le suelta toda la sopa. Suno al verla rezar, le pide que no se preocupe, porque Johan no aceptara la confesión de Yeon. Chungha le dice que eso es imposible, porque ella es súper linda y adorable. Además Johan le dijo la otra vez que quería una relación, solo entre casera e inquilino. Suno al oír eso, perplejo le pregunta si acaso viven juntos. Chungha al ver que la cagó, le dice que no, pero Suno por supuesto no le cree, y ya comprende por qué son tan unidos, y como ya iban a empezar las clases, se va para el salón. Chungha nerviosísima le grita que ni se le ocurre contarle a nadie. Este acepta con la condición de que le cuente todo más tarde. Retomando con Johan, nota que estos se la pasaron juntos todo el descanso. De pronto Yeon le deja un dulce en el escritorio. Chungha al percatarse de ello, queda en shock. Al cabo de un buen rato, vemos que en cuanto Yeji le iba a preguntar algo a Suno, este no estaba. Si eso no fuera poco, se había ido con la tonta de Chungha. Retomando con esta, le cuenta a Suno todo lo sucedido. Este ya al tanto, le menciona que no es que sea amigo de Johan, pero sí lo conoce un poco, y es que a diferencia de lo que piensan, Johan se ve a sí mismo de forma negativa, supone que es por su padre o la iglesia, y considera que él siente que no está a su altura, y es que al vivir juntos, tuvo que ver que es una increíble persona, y no la quiere embarrar, y es que cuando estás ante la persona que te gusta, siempre quieres hacer todo lo posible, para que sea feliz, al grado que cambiarías por ella. De pronto Chungha curiosa le pregunta si habla de Yeji. Suno nervioso le dice que no, pero Chungha por supuesto no le cree, porque siempre se la pasa con ella, y le pide que le diga la verdad como lo hizo con él. Mientras trataba de convencerlo, nota a Yeon confesándosele a Johan. Para su buena suerte la rechazó. El problema es que este los vio, y molesto les pregunta por qué han estado juntos todo el día. Unos cuantos minutos después, vemos que Suno le menciona a Yeji que no la podrá acompañar a la biblioteca. En cuanto ésta le iba a preguntar por qué, nota que había desaparecido de nuevo. Al rato vemos a este llegar a la casa de Chungha, y ésta lo recibe como todo un rey. La razón de ello es que le quería sacar información entre él y Yeji. Para ello creó el plan de hacerlo sentir súper cómodo, y cuando lo hiciera, sacarle toda la sopa. Primero le cuenta algunas historias entre ella y Johan, después procede a mostrarle la casa. Debido a lo junto que estaban, Johan se la lleva un momento, ya solos. Molesto le pregunta cuánto más le va a mostrar. Que sepa, no lleva una semana siendo amigos, y va por ahí mostrándole sus cosas privadas, que si acaso no ve que es un hombre. Chungha le da la razón, pero considera que Suno es diferente a los demás. Además es de fiar, porque ha guardado muy bien su secreto. A pesar de lo dicho, Johan no lo quería ver aquí, y sobre todo tan juntico a su lado, por lo que la trata de hacer entrar en razón. Mientras estos discutían, vemos a Suno re feliz. La razón de ello es que considera genial vivir con la persona que le gusta. Por estar pensando en Yeji, sin querer deja caer el vasito de jugo. Chungha y Johan al oír el ruido, van rápidamente para allá. Como Suno estaba empapado, Chungha le procede a quitar la chaqueta para que no se le ensucie, pero tanto él y Johan al ver eso,
Quedan en shock, este último rápidamente la quita de él y le pide a Suno que lo acompañe a su habitación y en esta le procede a prestar una camisa. Suno, que era más bueno que el pan, le agradece de todo corazón. Como ya era tarde, Johan le menciona que ya se debería ir. Suno le dice que no, porque aún no le ha dicho su debilidad a Chunja. Johan le dice que no es necesario, y solo era una excusa para ser más cercanos, y sabe que se debe sentir frustrada por no poder hablar con nadie sobre todo lo que le pasa, aunque le cuenta unas cosas. Parece que no es suficiente. Suno, al oírlo, confirma que Johan siente algo por ella, pero este aún no lo sabe, y como no lo quería incomodar más, se acepta ir, pero antes le menciona a Johan que él también debe estar pasándola mal por guardar tantos secretos, y de vez en cuando no está mal hacer lo que le apetece al corazón, y sin más que decir se marcha. Eso deja pensando a Johan a tal grado que no puede dormir. La razón de ello es que no se puede sacar de la cabeza a Chunja, y es que lo que más le apetece es tenerla cerca, aunque no sabe por qué, y desde que lo besó está así, y cada vez que la ve o está cerca de él, quiere más, pero considera que si pasa esa línea, se arrepentirá de haberlo dejado quedar, aunque no puede hacer lo que desea en la vida real, en sus sueños, y, por lo que la procede a besar. De pronto se termina despertando, con la cara completamente roja y los ojos llorosos, y preguntándose dónde está Chunja. Retomando con esta, vemos que le dio mucha hambre y salió a la cocina a comer. Mientras lo hacía, nota a Johan llegar. Perpleja le pregunta por qué se despertó. Como este no le respondía, se caga del miedo, porque se ve muy aterrador. De pronto este la empieza a besar. Chunja por supuesto queda en shock.